¿Alguna vez te has preguntado por qué hay áreas en tu vida que no cambian, sin importar cuánto ores, ayunes o busques a Dios? ¿Por qué ciertos pensamientos persisten y ciertos comportamientos no desaparecen? Algunas heridas simplemente no sanan. ¿Te has sentido como si estuvieras luchando contra algo que no solo proviene de ti, sino que tiene raíces más profundas? Imagina esto, y si te dijera que sin darte cuenta, podrías estar alimentando exactamente lo que debería estar expulsando de tu vida. Lo que voy a compartir contigo podría cambiar la forma en que ves tus batallas espirituales. Hay fuerzas silenciosas que no irrumpen con violencia, sino que entran con permiso, y tú, sin saberlo, las nutres con tus acciones, tus pensamientos y hasta tus palabras. Muchas de las luchas que enfrentas hoy no se superan simplemente con más religiosidad, sino con decisiones radicales. Y si te dijera que Dios está hablándote claramente ahora mismo, para mostrarte que debes dejar de alimentar aquello que te está destruyendo por dentro, la ira que guardas, el rencor que no sueltas, ese vicio secreto que normalizaste, ese pecado que justificas, no solo te está lastimando a ti, también está alimentando fuerzas espirituales que trabajan activamente en tu contra. Lo que estás a punto de escuchar en este video no será cómodo, pero es absolutamente necesario. El Espíritu Santo no solo trae consuelo, también confronta para traer transformación. Hoy, Él quiere hablar directamente a tu corazón, sin rodeos, para revelarte las puertas abiertas en tu vida que el enemigo ha estado usando como acceso constante. Este mensaje es una advertencia espiritual, pero también una oportunidad de liberación. Dios no te está acusando. Él te está mostrando lo que está oculto para que tengas la oportunidad de cerrarlo definitivamente. Sin embargo, mientras sigas alimentando ciertos pensamientos, hábitos o compañías, seguirás atrapado en ciclos que te agotan, te alejan de Él y apagan tu fuego espiritual. Aquí hay un secreto que pocos enseñan. Los demonios no solo prosperan en la oscuridad, también encuentran refugio en lo que toleramos. Aquello que permites en tu corazón hoy puede convertirse en una prisión mañana. Lo que ignoras crece y lo que no enfrentas termina gobernándote. Este video no es solo otro sermón, es un llamado del cielo para despertar. Una palabra que puede doler al principio, pero que si decides seguirla hasta el final, te llevará a una verdadera libertad. Vamos a hablar sobre patrones invisibles, sobre hábitos que parecen inofensivos, pero que están drenando tu alma. Hablaremos de acuerdos mentales que has hecho con el pasado, de emociones que sigues revisando, aunque Dios ya haya cerrado esa puerta. Vamos a exponer al enemigo que se disfraza de justificación y vamos a encender luz donde solo había sombras. Sí, puede que te sientas incómodo durante esta reflexión, pero no es para avergonzarte, sino para liberarte de una vez por todas. Porque Dios no quiere que estés medio sano, medio libre o medio obediente. Él quiere que estés completamente restaurado, lleno de su presencia. Para lograrlo, es necesario cortar con todo lo que alimenta al enemigo desde adentro. Antes de profundizar en el estudio, quiero invitarte a escribir esta frase en los comentarios. Hoy decido cerrar toda puerta abierta al enemigo y alimentar solo lo que viene de Dios. Hazlo ahora mismo. No lo pienses demasiado. Hazlo como un acto de fe, como un paso espiritual. Cada palabra que dejas escrita tiene peso en el mundo espiritual. También te pido que le des me gusta a este video, porque aunque parezca un gesto pequeño, al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a personas que lo necesitan urgentemente. Hay personas siendo destruidas por lo que toleran, y tú puedes ayudar a despertarlas con solo un clic. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Hazlo para que juntos podamos avanzar en este camino de transformación. Comencemos. A veces, la oscuridad no entra de golpe, sino en silencio.
no siempre se presenta como algo demoníaco, sino como una excusa, un pequeño desliz, una obediencia parcial o una justificación razonable. En esa pequeña grieta, lo que inicialmente era solo una decisión equivocada puede convertirse en una puerta abierta. Así le ocurrió al rey Saúl. Él no comenzó mal. Fue elegido, ungido y respaldado por Dios. Tenía posición, llamado y dirección, pero en algún punto dejó de obedecer plenamente. Comenzó a actuar según lo que él consideraba mejor, racionalizando los mandatos divinos, guardando lo que debía destruir y tocando lo que no le correspondía. No cayó en un solo día, fue cediendo terreno paso a paso, y lo más grave es que continuó en el trono sin darse cuenta de que el Espíritu del Señor se había apartado de él. En 1 Samuel 16:14 leemos una declaración escalofriante. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Esta escena no es solo una advertencia, es un espejo espiritual. Cuando dejamos de obedecer plenamente, cuando empezamos a justificar el pecado o fingimos una espiritualidad sin verdadera comunión, el alma se vacía. Y donde hay vacío, siempre habrá algo que intente ocupar ese lugar. La vida espiritual no admite neutralidad. O el Espíritu Santo habita en ti, o algo más lo hace. Saúl no fue poseído como en las películas. No gritó ni cayó al suelo, pero fue atormentado internamente. La paz lo abandonó, la inseguridad lo dominó, los celos lo devoraron, y su alma, lejos de Dios, comenzó a alimentar la oscuridad. Esto es exactamente lo que le ocurre a muchos creyentes hoy. Siguen asistiendo en la iglesia, siguen hablando de Dios, pero han abierto pequeñas puertas que se han convertido en pasillos donde el enemigo camina libremente. Lo más peligroso es que muchas veces esas puertas tienen la apariencia de algo legítimo: el deseo de controlar, la falta de perdón, la comparación constante, el afán de agradar a todos, o la búsqueda de éxito disfrazada de servicio. Cada una de estas cosas parece inofensiva, pero si no se entrega al Espíritu, se convierte en un lugar oscuro donde el alma comienza a alimentarse de lo incorrecto. Cuando Saúl se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde, no porque Dios no pudiera restaurarlo, sino porque su corazón se había endurecido. En lugar de humillarse, buscó salidas humanas, consultó a una adivina y se disfrazó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan pequeño puede llevar a una caída tan grande? Eso es exactamente lo que le ocurrió al rey Saúl. En lugar de buscar la guía divina en momentos críticos, optó por consultar voces humanas e incluso recurrió a prácticas prohibidas, como visitar a una adivina. Esto no fue un acto repentino de desobediencia, sino el resultado final de una serie de decisiones equivocadas que alimentaron su alejamiento de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando comenzamos a dar espacio a lo incorrecto, terminamos buscando consejos en lugares donde solo debería haber silencio. Saúl no empezó como un hombre vacío. Fue elegido y ungido por Dios con un propósito claro, pero poco a poco su corazón se llenó de orgullo, justificaciones y acciones que parecían pequeñas, pero que erosionaron su relación con el Señor. Al final, este hombre que alguna vez estuvo lleno del Espíritu, terminó dominado por un espíritu extraño, paranoico y completamente alejado de la paz de Dios. Su historia nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué estás alimentando hoy en tu vida? Tal vez no sea un pecado escandaloso, pero podría ser una excusa constante para no obedecer plenamente. Podría tratarse de una adicción encubierta, una herida que decidiste no sanar, o un resentimiento que repites como un mantra diario. Quizás es un pensamiento que no has soltado porque lo has convertido en parte de tu identidad. Mientras ese pensamiento permanezca, estás alimentando una presencia que no viene de Dios. Le estás dando espacio a algo que compite directamente con Él, aunque quizás ni siquiera lo notes.
Sigues funcionando, cantando, sirviendo e incluso hablando de fe, pero por dentro te sientes agotado, irritado y confundido. No es que Dios no esté contigo, sino que hay algo más ocupando el lugar que solo Él debería tener. Hoy, el Espíritu Santo te está hablando claramente. Deja de alimentar lo que te está robando por dentro. No juegues con aquello que te destruye. No toleres lo que está envenenando tu alma. No acaricies lo que el cielo te ha pedido cortar. Saúl se perdió porque no quiso rendirse. No repitas su historia. Dios no te está hablando hoy para condenarte, sino para cerrar esas puertas abiertas y decirte con claridad: si me das ese espacio, si entregas lo que estás alimentando, voy a restaurarte, voy a llenarte nuevamente. Mi espíritu regresará a habitar en ti con fuerza, dirección y paz. Pero tienes que soltarlo todo, tienes que decidir, porque no puedes alimentar al espíritu y al mismo tiempo dar lugar a lo contrario. Tarde o temprano uno dominará, y lo que domine determinará tu destino. Ahora pensemos en Judas Iscariote. Su historia es aún más impactante porque no comenzó como un traidor. Fue llamado personalmente por Jesús, caminó con él, escuchó sus enseñanzas y presenció milagros. Su nombre estaba entre los 12 apóstoles. Su lugar en la mesa era legítimo. Sin embargo, algo comenzó a crecer dentro de él. La Escritura no retrata a Judas como un hombre demonizado desde el principio, sino como alguien que tomó pequeñas decisiones mal dirigidas. Juan 12:6 revela que él tomaba dinero del fondo común, no porque necesitara sobrevivir, sino porque se convenció de que merecía más. Alimentó la codicia, la frustración y el orgullo, y lo hizo en silencio. Cada vez que callamos una lucha interna que debería estar a los pies de Cristo, estamos dando de comer a un pensamiento que no proviene de Dios. Y ese pensamiento, con el tiempo, se fortalece, se arraiga y exige control. En Juan 13:2 encontramos una advertencia escalofriante. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. El enemigo no arrebató su corazón por la fuerza, lo influenció, lo ocupó, porque Judas, con cada acto oculto y cada deseo no rendido, fue cediendo espacio. Y cuando ese espacio no está lleno del Espíritu, inevitablemente es habitado por otra voz. No fue algo repentino, sino un proceso invisible que muchos creyentes también experimentan hoy. No traicionan con actos públicos, pero internamente han entregado sus mentes a pensamientos contrarios a Dios. Han alimentado la duda, la ambición, el rencor y la crítica constante. Han dejado de orar, pero siguen sirviendo. Han perdido la intimidad, pero siguen hablando de fe. Judas llegó a ver a Jesús no como su Señor, sino como una figura útil para sus propios fines. Su corazón ya no era terreno fértil para la palabra, sino para el veneno lento del enemigo. Y cuando llegó el momento decisivo, no fue la codicia lo que lo poseyó, sino Satanás mismo. Juan 13:27 lo dice claramente: después del bocado, Satanás entró en él. No fue cuando robó, ni cuando dudó, sino cuando ya no quedaba espacio en su corazón para resistir. Jesús, con calma divina, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue una invitación a liberarse, sino una declaración de entrega, porque Judas ya había decidido. Aquí hay una advertencia silenciosa pero poderosa. El enemigo no necesita destruirte de golpe, solo necesita que le cedas un pensamiento a la vez. Y cuando toleras esos pensamientos, los repites, los excusas, terminas como Judas, caminando con Jesús, pero dirigiéndote hacia tu propia destrucción. Quiero hablarte directamente ahora. Si estás viendo este video, probablemente hay pensamientos que estás alimentando y sabes que no vienen de Dios. Estás justificando cosas pequeñas que parecen inofensivas, pero ya están contaminando tu discernimiento espiritual.
Estás aparentando cercanía con Dios, pero en secreto tu alma se está enfriando. Judas tenía acceso al corazón de Jesús, pero nunca entregó el suyo, y eso fue lo que lo destruyó. No fue el acto de traición, sino el proceso de alimentar lo incorrecto durante demasiado tiempo. El Espíritu Santo no te está acusando hoy, te está invitando a cerrar esas puertas. Te está mostrando lo que toleras para que lo entregues. Te está despertando antes de que ese pensamiento te consuma. Porque si lo enfrentas ahora, todavía puedes detener el proceso. No termines como Judas. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que has estado alimentando. Hay redención, hay restauración, pero empieza con arrepentimiento y entrega. Hoy es el momento. Apaga esa voz. Corta con ese hábito. Renuncia a ese pensamiento, entrega aquello que nadie sabe, pero Dios sí. Porque si no lo haces, ese pensamiento crecerá, y el enemigo no necesita nada más para destruirte. El mismo Jesús que lavó los pies de Judas, que le habló con ternura y que compartió pan con él en la cena, es el mismo que hoy te está hablando a ti. No para que huyas de vergüenza, sino para que corras a su presencia, para que hoy puedas decirle, limpia mi mente, quita todo lo que estoy alimentando y que no viene de ti. Y cuando abras tu corazón y confieses todo sin reservas, el Espíritu no solo te perdonará, sino que te llenará nuevamente, te restaurará. Lo que parece el comienzo de una caída puede convertirse en el inicio de tu mayor crecimiento espiritual. Pensemos en el pueblo de Israel, en el desierto. A veces, la caída no ocurre por una rebelión abierta, sino por pequeñas desviaciones sutiles que se disfrazan de buenas intenciones. No siempre comenzamos adorando a otros dioses con ídolos esculpidos. A veces simplemente olvidamos quién debe tener la prioridad absoluta. Así ocurrió en Éxodo 32, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley directamente de Dios. Pero abajo, en el campamento, el pueblo se impacientó. Sintieron que Dios tardaba y que Moisés no regresaba. En lugar de buscar al cielo, envolvieron su deseo hacia el oro. Dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, en lugar de resistirse, accedió. Tomó los aretes de oro del pueblo, los fundió y fabricó un becerro, un objeto creado por manos humanas que reemplazó la gloria de Dios. Lo más impactante fue lo que dijeron después. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? No estaban rechazando abiertamente a Dios. Estaban reinterpretando su poder a través de algo que podían controlar, tocar y moldear. Eso es idolatría moderna. Cuando conviertes lo espiritual en algo manipulable, para tu beneficio. Hoy no fundimos ídolos de oro, pero construimos ídolos mentales, emocionales y digitales. Un ídolo es cualquier cosa que alimentes más que tu intimidad con Dios. Puede ser tu ministerio, tu opinión, tu miedo, tu necesidad de ser aprobado o tu idea de éxito. Cada vez que alimentas eso, estás repitiendo el patrón del pueblo en Nisu, el desierto. Estás forjando un becerro en tu alma. La tragedia no fue el becerro en sí, sino el corazón del pueblo. Habían tomado lo que Dios les dio, sus dones, su inteligencia, sus recursos, y lo usaron para construir algo que los alejaba de Él. ¿Estás haciendo lo mismo? Deja de alimentar lo que te separa de Dios. Ríndelo todo hoy. ¿Te has detenido a pensar en el peso de las actitudes que alimentas día a día? A veces no es lo que haces, sino cómo lo haces. No siempre son los pecados visibles los que abren puertas al enemigo. Muchas veces son actitudes internas como la soberbia, la incredulidad o el orgullo espiritual. Estos comportamientos, aunque no parezcan graves a primera vista, pueden convertirse en verdaderos altares donde el enemigo se sienta cómodo y establezca su dominio. No todos los altares están hechos de piedras. Algunos se construyen con actitudes que Dios nunca ordenó,
sostener. Un ejemplo claro está en el libro de Números 16, donde Coré, Datán y Abiram lideraron una rebelión contra Moisés. Estos hombres no eran desconocidos ni ignorantes de Dios. Por el contrario, también servían como levitas. Pero algo peligroso creció en sus corazones: la autosuficiencia espiritual. Coré reunió a 250 líderes para enfrentar a Moisés con palabras que podrían parecer justas. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. La frase sonaba noble, incluso espiritual, pero el corazón detrás de ella estaba podrido. No buscaban justicia ni restauración del orden divino, buscaban posición y reconocimiento. Querían desplazar a quien Dios había puesto en autoridad. Aquí hay una verdad incómoda. Una actitud rebelde disfrazada de celo por Dios sigue siendo rebelión. No todo lo que parece santo tiene un espíritu correcto. No todo lo que exige cambios lo hace desde un corazón limpio. Coré y su grupo habían alimentado durante demasiado tiempo el resentimiento, el deseo de ser vistos y la inconformidad con el liderazgo. Lo que comenzó como una simple molestia se convirtió en una idolatría personal. Empezaron a adorar su propia voz, su lógica y su juicio. Sin darse cuenta, habían construido un altar en su interior, pero no para Dios. Fue entonces cuando Dios intervino de manera radical. Ordenó a Moisés apartarse, y la tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán y Abiram, tragándolos vivos, junto con sus familias. ¿Por qué tanta severidad? Porque Dios no comparte su autoridad con el orgullo. La actitud fue lo que abrió el abismo. No fue una acción puntual, sino un patrón interno alimentado en silencio. ¿Cuántas veces nosotros también mantenemos actitudes que parecen legítimas, pero están alimentando al enemigo? ¿Cuántas veces nuestra crítica constructiva es, en realidad, fruto de una herida no sanada? ¿Cuántas veces llamamos discernimiento a lo que en verdad es juicio? Todo eso, cuando se sostiene y se repite, termina generando una atmósfera donde el espíritu se retira y el enemigo se siente cómodo. La actitud de Coré fue contagiosa. 250 hombres cayeron con él porque las actitudes alimentadas se convierten en atmósferas y las atmósferas arrastran. Cuando tu atmósfera interna está contaminada de orgullo, el cielo no puede respaldarte. Como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quizás hoy no estás robando, no estás adulterando ni mintiendo, pero estás alimentando una actitud que ya no tiene a Dios como centro. Estás caminando desde tu opinión, no desde su palabra. Estás aferrado a una posición que justifica tu dureza, frialdad e indiferencia. Si no enfrentas esto ahora, puede convertirse en el inicio de un abismo espiritual. Hoy el Espíritu Santo quiere alumbrar ese rincón oscuro en tu corazón. Quiere mostrarte que no es solo lo que haces, sino cómo lo haces, con qué corazón y con qué intención. Porque lo que alimentas en tu interior eventualmente tomará forma, y esa forma será un altar para uno de los dos reinos, el del cielo o el del infierno. Tú decides. Hoy puedes detener esa construcción, puedes derribar ese altar invisible y rendir tu actitud antes de que te domine. Puedes entregarle a Dios ese orgullo, esa dureza o esa razón que has defendido durante tanto tiempo. Si lo haces, el cielo no se abrirá para tragar tu vida, sino para derramar gracia sobre ti, porque Dios no rechaza al que se humilla, pero resiste con firmeza al que insiste en alimentar lo que no viene de él. No esperes a que la tierra tiemble para cambiar. Hazlo ahora, mientras todavía hay tiempo, antes de que esa actitud se convierta en tu sentencia. En los primeros días de la iglesia primitiva, cuando el poder del Espíritu Santo era tangible y la comunidad compartía todo como un solo cuerpo,
ocurrió uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento. No fue una persecución externa ni una traición evidente, sino una mentira interna que nació de algo mucho más profundo: la necesidad de aparentar. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, como muchos otros en la comunidad cristiana. Pero, a diferencia de los demás, decidieron quedarse con parte del dinero mientras fingían haber entregado todo. Nadie los obligó a vender, nadie les exigió dar el total. El pecado no estuvo en la cantidad entregada, sino en la intención escondida. Querían ser vistos como generosos, espirituales y comprometidos sin pagar el precio real de la entrega. Hechos 5:3 registra el momento en que Pedro, lleno del Espíritu, confrontó a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esta pregunta debería sacudirnos profundamente. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? No fue una acción accidental, sino el resultado de un proceso interno en el cual se alimentó una imagen falsa durante demasiado tiempo. Ananías y Zafira no solo mintieron a los hombres, mintieron a Dios. Su pecado no fue simplemente la mentira, sino la motivación detrás de ella, el deseo de aparentar algo que no eran. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos alimentado una imagen falsa para impresionar a otros o para sentirnos aceptados? ¿Cuántas veces hemos fingido estar más cerca de Dios de lo que realmente estamos? Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a examinar tu corazón. No se trata de lo que aparentas, sino de lo que realmente eres. Ríndele todo a Dios, incluso tus deseos más profundos de reconocimiento, porque solo Él puede llenar el vacío que intentas cubrir con apariencias. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita escuchar estas verdades. Deja un comentario contando cómo este mensaje te ha impactado y únete a esta conversación sobre transformación espiritual. No olvides suscribirte para recibir más contenido que te ayude a crecer en tu relación con Dios. Juntos podemos avanzar hacia una vida plena en su presencia. Nos vemos en el próximo video. Ananías y Zafira no sucumbieron porque fueran débiles o frágiles en su fe. Sucumbieron porque decidieron vivir una doble vida frente a una presencia tan santa como la del Espíritu Santo. Quisieron jugar con lo sagrado, intentando aparentar algo que no eran, y el resultado fue devastador. Ambos perdieron la vida ese mismo día. No fue un castigo humano, sino una consecuencia inevitable de enfrentar una santidad innegociable. Esta historia no es simplemente una lección antigua, es una advertencia viva para cada creyente que ha comenzado a construir una imagen externa que no refleja su realidad interna. Cada vez que fingimos ser algo que no somos, estamos alimentando una estructura espiritual endeble. Y ahí, precisamente en la incoherencia, en la máscara, en la falsedad espiritual, el enemigo encuentra su lugar cómodo. Hoy en día, aunque no morimos físicamente por tales acciones, nuestra vida espiritual puede extinguirse lentamente. Morimos cuando nos acostumbramos a orar de una manera en público y pensar de otra en privado. Morimos cuando predicamos rendición total, pero vivimos en constante negociación con Dios. Morimos cuando usamos lenguaje cristiano para disfrazar nuestras verdaderas intenciones, evitando decisiones radicales que expongan nuestro corazón. Seguimos funcionando, cantando, sirviendo y hablando, pero por dentro el fuego divino se apaga. Todo comienza cuando alimentamos una idea tóxica. La imagen es más importante que la verdad. Pensamos que mientras nadie descubra quiénes realmente somos, todo está bien. Pero ese es exactamente el terreno donde el enemigo siembra sus semillas. Allí encuentra corazones divididos, mentes acostumbradas a lo superficial, vidas que fingen
Entrega sin sacrificio. Cuando esto se convierte en hábito, el Espíritu Santo se retira. Ananías y Zafira no entendieron que no estaban mintiendo simplemente a Pedro ni a la comunidad. Estaban mintiendo al Espíritu Santo, quien es verdad absoluta, quien discierne los pensamientos más profundos y escudriña las intenciones ocultas. Tal vez hoy te encuentres luchando con este mismo dilema. Quizás estás cansado de sostener una imagen que no refleja tu realidad interna. Sabes que hay una brecha entre lo que muestras y lo que realmente eres. Esa dualidad te desgasta, te drena, te enfría espiritualmente. La buena noticia es que aún puedes romper con esa estructura. Aún puedes decir la verdad, soltar la máscara y correr hacia Dios con el corazón abierto. Él no te rechazará. En cambio, te limpiará, te llenará nuevamente y restaurará la coherencia entre tu interior y tu exterior. Pero tienes que dejar de alimentar la imagen falsa. Debes dejar de justificar el silencio y atreverte a ser honesto con Dios, incluso si eso te hace vulnerable ante los demás. La apariencia no tiene valor cuando el fuego ya no arde dentro de ti. La reputación no salva cuando el corazón está dividido. El ministerio no te respaldará si la presencia de Dios ya no habita en ti. Hoy, Dios no busca que seas perfecto. Él busca que seas verdadero. Si le entregas esa parte rota, ese miedo a ser expuesto, esa necesidad de parecer algo que no eres, Él hará contigo lo que ha hecho con tantos antes. Te levantará, no por lo que aparentas, sino por lo que eres delante de Él. Ananías y Zafira son una advertencia, pero tú puedes convertirte en el ejemplo contrario. Puedes ser alguien que se rinde a tiempo, que dice, no quiero seguir alimentando una imagen, quiero alimentar mi espíritu con verdad. Cuando tomas esa decisión, algo poderoso ocurre, el espíritu vuelve a fluir, la paz regresa y tu vida se convierte en una tierra fértil donde Dios puede habitar sin reservas. A veces alimentamos al enemigo no con acciones directas, sino con actitudes colectivas y culturas internas que toleran lo impuro y rechazan lo santo. Sin darnos cuenta, podemos convertir nuestra mente, nuestros hogares y nuestras relaciones en ambientes hostiles para la presencia de Dios, pero cómodos para fuerzas espirituales opuestas. Esto quedó evidente en la región de Gadara, narrada en Marcos 5. Allí encontramos una de las historias más intensas del ministerio de Jesús, la liberación del endemoniado gadareno. Este hombre vivía entre tumbas, encadenado, gritando día y noche, hiriéndose a sí mismo. Era la representación viva de una mente completamente dominada por el infierno. Sin embargo, lo más impactante de esta historia no fue su estado inicial, sino lo que ocurrió después de su liberación. Jesús llegó y con una sola palabra expulsó una legión de demonios. El hombre quedó libre, vestido, en su sano juicio. Un milagro perfecto, una transformación total. Pero cuando los habitantes del pueblo vieron lo que había ocurrido, le rogaron a Jesús que se fuera. No lo adoraron, no celebraron, no pidieron que se quedara. Simplemente le pidieron que abandonara el lugar. ¿Por qué? Porque aunque estaban acostumbrados a convivir con un hombre poseído, no estaban preparados para convivir con una presencia que cambia estructuras. Aunque soportaban los gritos nocturnos, las cadenas y las heridas autoinfligidas, no pudieron tolerar ver a los cerdos ahogarse. El costo económico del milagro fue más importante que la transformación espiritual de un alma. Aquí radica la tragedia. Estaban más cómodos con el demonio suelto que con Jesús gobernando. Habían aprendido a tolerar el infierno, pero no estaban dispuestos a rendirse al cielo. No pasa lo mismo hoy. ¿Cuántas veces toleramos hábitos destructivos porque nos resultan familiares? ¿Cuántas veces preferimos evitar cambios profundos para no perder algo que nos da estabilidad temporal? ¿Cuántas veces rechazamos la incomodidad que produce la presencia de Dios solo para no soltar los cerdos de nuestra vida? A veces esos cerdos son relaciones, placeres, rutinas o posesiones,
Pero aquí está el punto. Cuando te aferras a lo que Jesús te pide soltar, estás alimentando una atmósfera donde su presencia ya no tiene espacio. Cuando esa atmósfera se establece, puedes seguir llamándote creyente, asistiendo a la iglesia o citando versículos, pero el fuego se ha extinguido y el enemigo se siente en casa. Los gadarenos eligieron lo económico sobre lo eterno, la costumbre sobre la transformación, la comodidad sobre la presencia. Y Jesús, respetando su decisión colectiva, se retiró. No peleó, no insistió, simplemente se fue. Hoy, esa misma escena se repite en miles de corazones. Personas que oran para que Dios entre, pero cuando Él comienza a tocar aquello que debe irse, le piden que se detenga, le ruegan que no cambie demasiado, que no desarme sus estructuras, que no se lleve sus cerdos. Con esa actitud, alimentan una atmósfera donde la transformación se detiene y el enemigo no necesita poseer porque ya tiene permiso para quedarse. La pregunta entonces no es solo qué estás haciendo, sino qué tipo de atmósfera estás sosteniendo en tu vida. ¿Es una atmósfera donde Jesús es bienvenido en todo, o una donde Él puede estar siempre y cuando no toque tus zonas seguras? El gadareno fue libre, pero el pueblo se quedó igual. Uno dejó que Jesús entrara hasta lo más profundo. Los otros eligieron alimentar un ambiente donde el infierno ya tenía su lugar. Hoy tú decides de qué lado estás. ¿Estás dispuesto a soltarlo todo, incluso lo que te da estabilidad temporal, para que Jesús habite plenamente en ti? ¿Estás listo para perder comodidad con tal de ganar libertad? Haz espacio, rompe acuerdos, echa fuera pensamientos que te atan. Declara con tu vida que prefieres su presencia, aunque te cueste todo. Cuando lo hagas, la atmósfera cambiará. Donde Jesús es bienvenido sin condiciones, el enemigo no puede quedarse. Y cuando Él habita con plenitud, no hay espacio para tinieblas, solo luz, verdad y libertad. Desde el principio, el enemigo no ha necesitado grandes armas para atacar al ser humano. No ha requerido tormentas, ejércitos ni cadenas. Le ha bastado con una herramienta antigua, sutil y poderosa. Una palabra sembrada en el momento justo, una sugerencia disfrazada de sabiduría, un susurro que pone en duda la verdad de Dios. Esta fue la estrategia en el Edén y sigue siendo la estrategia hoy. En Génesis 3, la serpiente no atacó físicamente a Eva, no le ofreció un látigo, ni un arma, ni una amenaza. En cambio, le ofreció una conversación, una idea, una posibilidad. ¿Con que Dios os ha dicho? Ahí comenzó todo, con una insinuación, con una pregunta que no buscaba aprender, sino sembrar desconfianza. Lo más peligroso no fue que la serpiente hablara, sino que Eva se detuvo a escuchar. La caída no siempre comienza con una acción flagrante, a menudo arranca en el silencio. En ese espacio donde debemos hablar, confrontar y actuar, elegimos callar. Y ese silencio, lejos de ser inocuo, se convierte en un cómplice del enemigo. No solo se fortalece con nuestros actos, sino también con lo que decidimos ignorar o dejar sin resolver. Cuando sabemos que algo debe ser destruido, cortado o entregado, pero optamos por guardar silencio, estamos alimentando precisamente aquello que Dios nos ordenó eliminar. En 1 Samuel 15, encontramos un ejemplo claro de esto en la historia de Saúl. Recibió una instrucción directa de parte de Dios: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a su rey y todo lo que poseían. No había margen para interpretaciones personales ni negociaciones. Sin embargo, Saúl decidió seguir solo parcialmente esa orden. Guardó lo mejor del ganado con la excusa de usarlo para sacrificios y permitió que el rey Agag permaneciera vivo. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo: «He obedecido la voz de Jehová». Pero el cielo no ve las cosas como las vemos nosotros. Esa obediencia a medias fue leída como desobediencia total. ¿Por qué? Porque lo que no se destruye por completo se convierte en un enemigo silencioso. Lo que guardamos en secreto, pensando
que podemos controlarlo, con el tiempo comienza a controlarnos. Saúl guardó el ganado creyendo que estaba haciendo algo noble, sacrificios a Dios. Pero Dios no buscaba sacrificios, sino obediencia. No importa cuánto entregues, si no estás dispuesto a entregar exactamente lo que Él pidió. Aquí está el peligro, cuando decides callar esa voz interior que te dice, esto debe salir de tu vida. Estás eligiendo alimentar lo incorrecto. Estás dándole vida a algo que Dios ya te pidió que mataras. Con cada día que pasa, lo que toleras en silencio se integra más profundamente en tu sistema espiritual. En el caso de Saúl, el ganado que guardó fue solo el símbolo visible de algo mucho más profundo, la preferencia por quedar bien con los hombres antes que obedecer a Dios. Samuel lo confrontó con una frase devastadora, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cada vez que decides no romper con lo que Dios te ha pedido soltar, estás practicando idolatría. No porque adores un objeto, sino porque estás dando más peso a tus deseos, emociones o razones humanas que a su voluntad. Y eso, aunque se haga en silencio, alimenta al enemigo. Hoy, muchos viven así. No tienen pecados escandalosos ni gritos de rebeldía, pero cargan cadenas invisibles. Postergan constantemente lo que Dios ya les ha pedido que entreguen. Tal vez sea un resentimiento que no han soltado, una relación que deberían haber terminado, una mentira que siguen alimentando o una herida que no han sanado. Lo que sea, mientras permanezca en silencio, sigue teniendo poder sobre ellos. La pregunta es, ¿qué estás guardando en tu corazón que Dios ya te ha pedido destruir? El silencio no protege, permite que lo destructivo se establezca, crezca y eventualmente controle tu vida. Pero aquí está la buena noticia. Aún puedes romper ese ciclo. Puedes llevar ese pensamiento, esa emoción, esa decisión oculta ante Dios y decirle, Señor, aquí está, ya no quiero guardarlo más, quiero obedecerte plenamente. Cuando tomas esa decisión, algo increíble ocurre. Lo que parecía una carga pesada se convierte en libertad. Lo que sentías como confusión se transforma en claridad. Lo que era contaminación se purifica en comunión con Dios. Cuando dejas de alimentar lo que Dios mandó destruir, su voz regresa con claridad. Y cuando su voz es clara, ninguna mentira puede confundirte. Ningún pensamiento puede arrastrarte. Ninguna atmósfera puede apagar tu fuego. Porque el Espíritu Santo no comparte su lugar con lo que debería haber sido eliminado. No siempre se peca por acción abierta. Muchas veces el pecado se esconde en la omisión. En aquellos momentos donde deberíamos hablar, confrontar o actuar, elegimos callar. Y ese silencio, lejos de ser neutral, se convierte en un aliado del enemigo. Un silencio que no confronta lo destructivo es un silencio que lo nutre. Mientras más callas lo que deberías declarar, más alimentas lo que Dios te ordenó cortar. Saúl aprendió esto de la manera más difícil. Recibió una instrucción clara: destruir por completo a los amalecitas, incluyendo a su rey y todo lo que poseían, pero en lugar de obedecer plenamente, tomó decisiones basadas en sus propios deseos. Guardó lo mejor del ganado, perdonó al rey Agag y luego intentó justificar su desobediencia ante Samuel. Creyó que podía manipular la situación, pero Dios no acepta medias verdades ni obediencia parcial. Lo que no se destruye a tiempo se convierte en una amenaza silenciosa que crece dentro de nosotros. Hoy, muchos viven con cadenas invisibles. No son pecados evidentes, pero sí decisiones postergadas, palabras no dichas y acciones no tomadas. ¿Qué estás guardando en tu corazón que Dios ya te ha pedido soltar? El silencio no protege, permite que el enemigo se fortalezca, pero si decides romper ese silencio, confrontar lo que has estado ignorando y rendirlo todo a Dios, experimentarás una liberación que cambiará tu vida. No esperes más. Hazlo hoy,
mientras todavía hay tiempo. No es necesario vivir en una rebelión evidente para estar en peligro espiritual. A veces, los pequeños compromisos que toleramos van tejiendo una red invisible que limita nuestra conexión con Dios. Lo que en un principio parece inofensivo, con el tiempo se transforma en una estructura interna difícil de desmantelar. Todo lo que decides aceptar, aunque sea mínimo, comienza a tomar forma y se convierte en un cimiento que puede inclinar tu vida hacia caminos que no son de Dios. Hoy, quizás, minimizas ciertas actitudes o decisiones con frases como «no es para tanto» o «mañana lo enfrento». Pero esa postergación puede ser la razón por la que estás estancado, por la que no avanzas ni escuchas claramente la voz del cielo. No es que Dios se haya alejado, más bien, tú le has dado lugar a otra cosa. El problema de lo que toleras es que tarde o temprano se normaliza. Cuando algo se vuelve parte de tu normalidad, ya no lo cuestionas, lo justificas, lo acomodas, lo integras a tu vida como si fuera natural. Es como una pequeña grieta en la pared de una casa. Al principio, tal vez solo sea una molestia visual, pero con el tiempo, esa grieta indica que la estructura entera está comprometida. Espiritualmente ocurre lo mismo. Aquellas heridas emocionales que no sanaste, esos hábitos mentales que no confrontaste, esas actitudes que justificaste, han ido construyendo una estructura que sostiene pensamientos que no provienen de Dios, pero que sigues alimentando. Jesús advirtió sobre esto en Apocalipsis 2:20, cuando dijo a la iglesia de Tiatira: «Tengo unas pocas cosas contra ti, porque toleras a esa mujer Jezabel». No dijo que la adoraban o que la seguían, sino que la toleraban. Esa tolerancia pasiva fue suficiente para que Dios levantara una advertencia directa. El cielo no mide la tolerancia por las intenciones, sino por los efectos. Si lo que permites está debilitando tu fuego espiritual, enfriando tu mente o contaminando tu entorno, entonces estás edificando una estructura que ya no está sostenida por el Espíritu, sino por tu propia voluntad. La iglesia de Tiatira no tenía problemas con la doctrina de Cristo. Su problema era lo que permitía sin confrontar, y eso fue suficiente para que Dios enviara una advertencia clara. Lo que toleras sin enfrentarlo termina gobernándote sin permiso. Hoy, muchas personas viven bajo la opresión de estructuras que ellas mismas levantaron lentamente. No lo hicieron por maldad, sino por silencio, omisión, cansancio o temor a confrontar. Ahora viven en ambientes cargados, estancados y oscuros. No porque Dios no quiera actuar, sino porque hay una estructura que decidieron mantener en pie. Una estructura de religiosidad sin presencia, emocionalmente alimentada por el drama, intelectualmente racionalizada hasta dejar fuera el misterio de Dios. Relacionalmente, toleran vínculos que los hunden. Espiritualmente, mezclan verdad con confusión, pureza con manipulación, Biblia con opiniones humanas. Cada día que pasa, esa estructura se solidifica más, porque lo que se tolera se convierte en fundamento, y lo que se construye sobre ese fundamento termina siendo torcido, aunque parezca correcto. El enemigo no necesita construir su reino desde cero, solo necesita que no derribes el tuyo, solo necesita que sostengas lo que Dios ya te pidió que desmontaras. Mientras te enfocas en crecer externamente, Él se acomoda en lo que no has limpiado internamente. Dios no puede llenar una estructura edificada sobre tolerancia. Él solo llena corazones que se vacían, que desmantelan todo lo que fue levantado sin su dirección. Hoy es el día de mirar hacia adentro, de identificar qué estructuras has permitido que permanezcan durante años. Deja de excusar lo que ya sabes que debes derribar. Toma el martillo del Espíritu y comienza a romper piedra por piedra lo que tú mismo levantaste. Porque mientras esa estructura permanezca en pie, Dios no podrá construir lo nuevo. Él no edifica sobre cimientos contaminados.
No habita en espacios compartidos con Jezabel, con Amalek, con Coré, con Saúl o con los ídolos de oro que guardas en tu alma. Hoy Dios te está diciendo, debes derribar lo que has tolerado, porque mientras eso esté de pie, mi presencia no podrá llenarlo todo. No se trata de hacer un cambio superficial, se trata de una demolición espiritual profunda, se trata de quebrar pactos invisibles, destruir habitaciones mentales, desactivar códigos internos que te mantienen conectado con lo que deberías haber dejado atrás. Y cuando lo hagas, el Espíritu vendrá con fuerza, con claridad, con dirección. Comenzará a edificar de nuevo, pero esta vez sobre cimientos puros, sobre tierra limpia, sobre obediencia total. No esperes que todo se derrumbe solo. Hazlo tú antes de que esa estructura colapse, llevándose consigo todo lo que has construido encima. Has llegado hasta aquí porque algo en tu espíritu reconoció que este mensaje no es solo una enseñanza más, es una llamada directa, una confrontación santa, una revelación del cielo que no vino para motivarte, sino para despertarte, para abrir tus ojos y mostrarte con claridad aquellas áreas de tu vida donde, sin saberlo, has estado alimentando fuerzas que no honran a Dios. Ahora lo sabes. No necesitas ser abiertamente rebelde para estar en peligro espiritual. Basta con tolerar lo incorrecto, callar lo que debes declarar o posponer lo que ya sabes que debes hacer. Decide hoy dejar de alimentar al enemigo y volver a hacer espacio para el Espíritu. Rinde cada área de tu vida a Dios, porque solo Él puede restaurar lo que el enemigo ha intentado destruir. Basta con callar donde Dios pidió hablar. Basta con guardar lo que debiste haber destruido. Basta con tolerar lo que parece pequeño, pero que crece en tu interior como una raíz de amargura, un argumento escondido o un altar camuflado. El enemigo no entra con estruendo, se cuela por las grietas que tú mismo dejaste sin cerrar, se fortalece a través de pensamientos que no discerniste, hábitos que no cuestionaste y atmósferas que no limpiaste, mientras sigues funcionando. En automático, él sigue ganando terreno, alimentándose de cada excusa, justificación u omisión. Porque no todo lo que permites en tu vida es inocente. Hay cosas que permanecen porque tú las sostienes con tu silencio, con tu repetición, con tu miedo a soltar. Hoy, el Espíritu de Dios te está mostrando estas áreas no para condenarte, sino para ofrecerte una oportunidad real de libertad. Pero esa libertad no llegará sola. Requiere una decisión firme, un quiebre profundo. Necesita que declares, hasta aquí, ya no más. No voy a seguir alimentando lo que vino a destruirme. No voy a seguir justificando lo que me aleja de su presencia. Es tiempo de hacer limpieza espiritual, de cerrar puertas abiertas, de derribar estructuras que quizás comenzaron con buenas intenciones, pero que carecen de la dirección de Dios. Es tiempo de dejar de negociar con el pecado disfrazado de hábito. Es tiempo de romper el silencio cómodo y declarar lo que debe irse. Es tiempo de deshacerte del becerro de oro, de sacar a Jezabel de tu sistema, de dejar de escuchar a la serpiente y de quitarle el alimento a los demonios que has mantenido con tu doble vida. No es tiempo de negociar, es tiempo de desalojar, de recuperar el terreno espiritual que perdiste por tolerancia, debilidad o miedo. Y no estás solo en esto, el Espíritu Santo está contigo. No solo para señalar, sino también para limpiar, no solo para exponer, sino también para restaurar. Pero Él no puede limpiar lo que tú sigues protegiendo, no puede llenar lo que aún compartes con el enemigo, ni construir sobre cimientos podridos. Todo comienza con tu decisión, con tu renuncia, con tu quebranto. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo más que simplemente reflexionar. Quiero que tomes autoridad, levántate en el Espíritu y declara con tu boca que ya no vas a seguir alimentando ninguna presencia que no provenga del cielo. Escribe,
en los comentarios esta frase como un acto espiritual, una declaración profética, un testimonio visible de tu decisión. Hoy decido cortar el alimento de todo lo que no viene de Dios y rendir mi alma solo al Espíritu Santo. Hazlo con firmeza, como alguien que ha entendido que este mensaje fue dirigido directamente a ti. Porque cuando declaras con la boca lo que crees en el corazón, algo se activa, algo se rompe y algo se libera. Si este mensaje te estremeció, compártelo, no por compromiso, sino porque sabes que hay otros que están siendo devorados en silencio por pensamientos, estructuras y hábitos destructivos. Tal vez tú eres el canal que Dios quiere usar para despertar a alguien más. Dale me gusta también, porque al hacerlo no solo apoyas este contenido, sino que empujas este mensaje hacia personas que el algoritmo no habría alcanzado, pero que el cielo sí quiere tocar. Cada clic, cada reacción, cada interacción ayuda a que esta verdad llegue más lejos. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal no ofrece entretenimiento disfrazado de espiritualidad. Aquí encontrarás palabra, verdad y dirección. Está diseñado para ser una lámpara en medio de la oscuridad. Si sientes que Dios te habló a través de este mensaje, no te alejes. Quédate, porque lo que viene no es solo más contenido, sino formación espiritual, confrontación santa y restauración profunda. Antes de cerrar este video, te pido una última cosa. No salgas corriendo hacia lo siguiente. Quédate unos minutos más. Deja que la música que suena ahora sea el fondo de tu oración. Permanece quieto. Permite que el Espíritu termine lo que comenzó. Mientras lo haces, háblale, no con muchas palabras, sino con sinceridad. Dile lo que vas a soltar, lo que vas a destruir, lo que vas a cerrar. Entrégaselo. Él está ahí, te está escuchando. Este fue un mensaje de fuego, no para consumirte, sino para purificarte. Si llegaste hasta aquí, no solo escuchaste, decidiste. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga abundantemente.